Ricardo Peidró, el compañero es secretario general adjunto de la CTA Autónoma Central de Trabajadores, que este fin de semana llevó adelante en la Federación de Box un congreso normalizador de cara a las próximas elecciones que se plantean hacer los compañeros trabajadores que están nucleados, que están afiliados a la CTA. Buenas tardes, Ricardo, ¿nos estás escuchando? Sí, bajito, pero los estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, Ricardo, vamos a tratar de levantar un poquito el retorno. Estábamos queriendo hablar contigo porque nos resultó muy interesante e importante las definiciones a las que arribaron, e importante la posibilidad de nuclear a varios centenares de delegados de todo el país en esta idea de normalizar a la CTA Autónoma. ¿Qué nos podés contar respecto a este congreso que se llevó a cabo este fin de semana? Sí, fue un congreso muy importante que, digamos, no teníamos expectativas que iba a ser masivo y tal cual como venían planteándolo los compañeros que habían confirmado su presencia. Fue un congreso de más de 400 delegados, o sea, una mayoría absoluta de delegados congresales nacionales, ¿no? Se hizo en la Federación de Box, donde, como decía vos, hubo definiciones importantes, tanto para la evaluación de lo que venimos construyendo, sino también para trazar hacia el futuro los caminos a seguir, y también, como vos decías, para sentar las bases para el Congreso del 28 de abril, que va a ser un congreso más grande que este, donde ya se va a elegir la Junta Electoral y todo para la elección que nosotros definimos para el 8 de agosto. Pero, por supuesto, sí. No, te quería preguntar que todo esto viene de la mano por un lado, de una avanzada del gobierno por sobre las organizaciones sindicales, y por otro lado, la respuesta de las distintas organizaciones sindicales en cuanto a organizarse para enfrentar con mayor fuerza a estas políticas de ajuste y de miseria. En ese sentido, ¿cómo define la CTA Autónoma el momento en cuanto a la actitud que se plantean tomar? Sí, ustedes saben que nosotros venimos con medidas de fuerza desde el mismo momento que el gobierno anunció el plan económico que tenía, o sea, apenas asumido comenzamos nosotros con la medida de fuerza, y lo que definimos sí que es una avanzada del capital sobre los trabajadores y trabajadoras de este país, lo que agudiza la sociedad desigual que tenemos, ¿no? O sea, para que sigan acumulando los que vienen acumulando y se siga empobreciendo la mayoría de nuestro pueblo. En ese sentido, nosotros venimos con grandes movilizaciones, con el paro que lanzamos nosotros el 15 de este mes, participamos algunas organizaciones nuestras también el 21, pero lo que venimos nosotros cuando logramos el paro nacional, en diciembre, con las movilizaciones masivas. Así que nosotros venimos ya con una escalada en nuestra grado de movilización y de paro. Nosotros, la evaluación que hacíamos en el Congreso es que la mayoría de los conflictos gremiales y sociales que se están realizando en todo el país, en todos está la presencia de la CTA Autónoma, y con un protagonismo muy importante. Y muchos de esos conflictos afectan directamente a compañeros y compañeras que se organizan dentro de la CTA. Así que nosotros, una de las definiciones que planteamos, aparte fundamentalmente de fortalecer nuestra CTA Autónoma institucionalmente, es, por ejemplo, lanzar una que tenemos que concretar, la que se aprobó en el Congreso, una medida para mediados de abril, donde, bueno, por supuesto que nosotros lo queremos hacer en el mayor grado de unidad posible. Nosotros defendemos la unidad de la clase trabajadora, la unidad en la lucha, y con una clara propuesta, ¿no? Así como debemos enfrentar a este plan económico. Así que sí, las definiciones son las que venimos teniendo en cuanto a lo que significa este plan y cómo tenemos que realizar, cómo tenemos que responder de nuestra CTA
y por supuesto convocando a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que se organizan en otras centrales o en otras organizaciones, ¿no? Ricardo, hay un tema que tiene que ver con la posibilidad de sentar a la CTA Autónoma como un actor más, digamos, en la discusión ante el conflicto social. Y la pregunta es, cuando Triaca, en su rol de ministro de Trabajo, o algunas organizaciones empresariales también que se sientan alrededor, toman algunas determinaciones, ¿ustedes son consultados, ustedes son invitados, o eso se sigue resolviendo entre las organizaciones empresariales, el ministro de Trabajo de turno y algunos dirigentes sindicales que tienen el sillón pegado al culo hace una buena cantidad de años? No, las definiciones, la gran definición del gobierno, nosotros por supuesto que estamos dispuestos a llevar nuestras propuestas y nuestros planteos a cualquier instancia que se nos convoque. Pero digamos que no son muy convocados. No, ni muy ni poco. No somos convocados para estas definiciones, sí, por supuesto. La misma dinámica del conflicto, como nosotros somos protagonistas en muchos conflictos, los compañeros conducen y están al frente del tema del conflicto, por supuesto, ahí en esas definiciones se sientan con los patrones, tanto privado, del sector privado como del sector estatal, pero como resistencia, como organización, pero no se nos convoca a que llevemos nuestra propuesta, nuestras definiciones, no se nos convoca a ningún plano. Es más, no se nos convoca y tampoco queremos que nadie se arrogue el título CTA Autónoma y que no discuta verdaderamente, como fue en el Congreso, para llevar nuestra propuesta. O sea, nuestras propuestas son discutidas tanto en las reuniones de Comisión Ejecutiva Nacional, Conducción Nacional, que son los secretarios generales de todas las provincias, en los plenarios delegados, ahí se definen nuestras políticas. Pero no, nosotros no nos subimos a ningún avión para que nos pasen por Europa, deporte del gobierno, por supuesto, porque creemos que no es adulando al poder. Bueno, eso son definiciones de nuestra central, sino que tenemos que tener, nosotros planteamos absoluta autonomía ahora de los gobiernos, de los partidos políticos, los patrones. Ahora, ¿qué significa autonomía y neutralidad? No, tenemos todas las propuestas de todos los sectores para llevar a las instancias que nos convocan. El tema es que no nos convocan porque saben cuáles son las definiciones y prefieren hablarlo con los alcahuetes de siempre, que lejos de enfrentar las políticas económicas, simplemente se las hacen más fácil para que se apliquen esas políticas, ¿no? Ricardo, te habla Jerónimo, te quería hacer una consulta. Sí, ¿cómo? Dentro del marco del Congreso del fin de semana, o de la reunión del fin de semana, nos contabas que había un montón de dirigentes de todo el país. Entonces, muchas veces acá a nosotros nos llega la información de capital, es más difícil lograr la información. No, te quería preguntar qué era lo que te transmitían los compañeros en cuanto al tema de discusión de paritarias en los diferentes lugares que han venido al Congreso del fin de semana. Bueno, con respecto a la paritaria en general, nosotros por supuesto venimos rechazando absolutamente los topes que se nos pretenden imponer, tanto desde los gobiernos estatales, me refiero a gobiernos gubernamentales, tanto el gobierno nacional como la provincia, como el sector privado que va correlato con eso. Nosotros venimos rechazando y los compañeros vienen resistiendo para que para romper ese techo que se nos impone. Yo, por ejemplo, sabe que soy secretario general del sindicato de APM, que es de la industria farmacéutica. Uh-huh. Nosotros no es que no firmamos esta paritaria, la última paritaria que firmamos fue en el 2015 porque no quieren aumentar el básico de convenio si nosotros no le firmamos a la baja condiciones de trabajo y no renunciamos a las leyes que regulan nuestra actividad en todas las provincias. Quiere decir que hay lo que dicen los CEOs que nos gobierna es lo que dicen los CEOs es un correlato con los CEOs claro. En este caso de la industria farmacéutica, pero en toda la actividad privada. Así que los compañeros en ese sentido es una pauperización firmar a la baja
más pauperización para los compañeros y compañeras si se firme con los techos que pretenden todos estos patrones. Así que en ese sentido estamos resistiendo, los compañeros lo plantearon en el Congreso y se va a tratar de tener la mayor fuerza posible, de rodear todos los conflictos, tanto los conflictos que se desarrollan, como lo estamos viendo por el tema de los despidos de compañeros y compañeras, como también en aquellos sectores que están discutiendo una paritaria que se niegan a firmar los distintos patrones, ¿no? Ricardo, por último, sabemos que a medida que sigue avanzando el tiempo, estas medidas económicas siguen estrujando el bolsillo de los laburantes, siguen, como vos planteabas, obligando o intentando obligar a los trabajadores a firmar acuerdos a la baja, precarizando cada vez más la situación laboral de aquellos que tienen la suerte de tener un laburo, ni que hablar los que no lo tienen, que con suerte se tienen que conformar con el salario, salario el salario que deciden pagarle. El que tiene suerte, ¿no? Salario para los desocupados o para aquellos que logran entrar en algún programa de gobierno y enganchar 4 lucas y media para parar la olla. Y ni que hablar, casi el 60% de los trabajadores de este país que laburan en negro y a salarios precarios, inauditos. En todo este escenario, independientemente del próximo Congreso normalizador que se plantea la CTA autónoma, de las elecciones y demás, ¿cómo se ven ustedes, digamos, plantándose a estas medidas que vienen tomando sin resuello los que hoy les toca gobernar los destinos del país? Sí, nosotros, ya te digo, la verdad que estamos orgullosos de nuestra CTA autónoma, porque como si uno escuchaba ahí en ese congreso, los compañeros y compañeras son los que participan en ese congreso, son los que vemos a diario en los paros, en las movilizaciones, en los cortes, en los piquetes, son los que están resistiendo este avance brutal. Nosotros creemos que lanzamos del Congreso, tenemos que darle forma a lo inmediato, ¿no? A una medida para mediados de abril, y vamos a convocar con la mayor unidad posible. Nosotros, tema de la unidad, que a veces discuten quién está con la unidad, quién no está con la unidad, a nosotros no se nos puede decir que no estamos con la unidad, porque todas nuestras medidas son convocadas con acuerdo de otras organizaciones que no necesariamente construyen dentro de nuestra CTA autónoma. Así que nosotros siempre lo decimos, ¿no? Nosotros no le exigimos a nadie que pare. En todo caso, queremos construir un paro de la mayor magnitud posible, pero nosotros convocamos al paro parando, convocamos la movilización movilizando, convocamos a todas las medidas de lucha, pero nosotros realizando las medidas de lucha. No es que nos juntamos en un cuarto y le vamos exigiendo a las distintas organizaciones que paren o que movilicen. Creemos que es la forma de construir unidad, que quede claro por qué movilizamos, con algunos le llaman programa, otros le llaman puntos, y hasta puntos reivindicativos inmediatos, pero tenemos que tener claro para qué movilizamos. En ese sentido, creemos que vamos a ir construyendo la fuerza necesaria, no solamente para resistir, sino para que podamos pasar a una ofensiva que revierta esta situación que indudablemente está llevando y va a llevar a una catástrofe social en la Argentina, ¿no? Ricardo, te agradecemos la comunicación con los compañeros que hacemos Quiero Retruco, los felicitamos por el congreso que llevaron adelante este fin de semana, y después nos gustaría, si algún día andás con tiempo y ganas, la radio está muy cerquita de la calle Perón, donde tienen la sede, a que seguro se vengan a tomar unos mates y charlamos más relajadamente y nos dedicamos un programa completo a charlar contigo y con los compañeros, si te parece. Dale, llevamos la factura nosotros. Ahí está el compromiso de los compañeros de CTA Autónoma que vienen con las medialunas. Te mandamos un abrazo grande. Dale. Y nos volvemos a comunicar. Un abrazo grande para todas las compañeras y compañeros de Retruco. Un abrazo. Fue Ricardo Peidró, secretario general adjunto de la CTA Autónoma.